Hay lugares en Veracruz que ya no reciben trenes, edificios que alguna vez fueron el corazón de ciudades enteras, donde el ruido de las locomotoras marcaba el ritmo de la vida cotidiana, donde la gente se despedía, llegaba, lloraba y celebraba. Hoy están en silencio. Algunos conservaron su dignidad, otros quedaron atrapados entre el abandono y la memoria, y otros más simplemente se transformaron en algo distinto a lo que fueron, aunque sin perder del todo lo que los hizo importantes. Veracruz fue el estado donde el tren llegó primero a México. La línea entre Veracruz y Ciudad de México fue la primera vía férrea del país, inaugurada en tramos a partir de 1872, y ese hecho no es un dato menor. Significa que el Estado vivió antes que nadie la transformación que los ferrocarriles trajeron consigo. Significa que sus estaciones se construyeron antes, que envejecieron más, que acumularon más historia en sus paredes de lo que la mayoría de la gente imagina cuando pasa frente a ellas sin detenerse. Este recorrido va por 10 de las estaciones más sorprendentes que el sistema ferroviario dejó en territorio veracruzano. Algunas siguen en pie con toda su arquitectura intacta, otras están a medio camino entre la restauración y el olvido, y otras se han convertido en ruinas que fotógrafos y exploradores urbanos buscan con la misma devoción con que los arqueólogos buscan ciudades perdidas. Cada una tiene su propia historia, cada una dice algo diferente sobre lo que fue el ferrocarril en México y sobre lo que quedó cuando los trenes dejaron de pasar. 1. La estación de Veracruz. Si hay un punto de partida obligatorio para hablar de estaciones ferroviarias en el estado, ese punto es el puerto. La estación de Veracruz, conocida también como la terminal del Camino de Hierro, es uno de los edificios más importantes de la historia del transporte en México, no solo por su antigüedad ni por su tamaño, sino por lo que representó desde el momento en que fue construida. El edificio actual data de 1911. Eso significa que tiene más de 100 años en pie, resistiendo el calor húmedo del puerto, los vientos del norte que llegan desde el Golfo con fuerza suficiente para doblar palmeras y el paso de generaciones enteras de veracruzanos que usaron sus instalaciones para moverse por el país. Pero la fecha de construcción, aunque impresionante, no es el dato más notable. Lo más notable es el material. La estación de Veracruz fue uno de los primeros edificios construidos con concreto armado en todo México. Estamos hablando de 1911, en una época en que la mayoría de las construcciones importantes todavía dependían de la piedra tallada, del ladrillo y de la madera. El concreto armado era tecnología nueva, tecnología que llegaba desde Europa con promesas de mayor resistencia y durabilidad. Y quienes diseñaron la estación del puerto eligieron esa tecnología precisamente porque querían que el edificio durara, porque entendían que una terminal ferroviaria en el puerto más importante del país merecía una construcción que resistiera el tiempo. El resultado es una estructura que combina solidez técnica con elegancia formal. La fachada tiene proporciones generosas. Las arcadas, los arcos de acceso, la disposición de las ventanas, todo responde a un criterio estético que hoy llamaríamos historicista, con influencias del eclecticismo europeo que dominaba la arquitectura oficial del Porfiriato. El edificio no pretende ser discreto, pretende ser monumental y en buena medida lo logra. Durante décadas, la estación fue el punto de entrada y salida del puerto por tierra. Por sus andenes pasaron mercancías, soldados, diplomáticos, inmigrantes, trabajadores, familias enteras que llegaban al puerto desde el interior del país o que salían de él hacia destinos que en muchos casos nunca imaginaron con claridad. El ferrocarril del Istmo, el ferrocarril mexicano, las rutas que conectaban Veracruz con Orizaba, con Córdoba, con la Ciudad de México, todo eso tenía su punto de llegada o de partida aquí, en esta terminal frente al Golfo. Cuando el servicio de pasajeros fue cancelado, la estación perdió su función original, pero no fue demolida, no fue abandonada a su suerte.
Fue intervenida y convertida en lo que hoy es, un centro cultural y un espacio museístico que conserva parte del mobiliario original, fotografías históricas, documentos y objetos relacionados con la historia ferroviaria del puerto. La transformación fue razonablemente respetuosa con la arquitectura. Los muros de concreto armado que sobrevivieron más de un siglo siguen ahí, y las proporciones del edificio todavía permiten imaginar lo que fue cuando las locomotoras llegaban a los andenes y el humo se mezclaba con la brisa del Golfo. Hay algo en la estación de Veracruz que ninguna fotografía puede capturar del todo. Es la conciencia de que ese edificio presenció la llegada del siglo XX a México desde el lugar más estratégico del país. El puerto era la puerta, y la estación era el umbral de esa puerta. Todo lo que entró y salió de México por tierra durante décadas pasó por ese umbral, y el edificio sigue ahí, con sus 100 años encima, recordándolo. 2. La estación de Orizaba. Hay estaciones que simplemente sobreviven al paso del tiempo con dignidad, y hay estaciones que envejecen de una manera que las hace más hermosas. La estación de Orizaba pertenece a la segunda categoría. Es uno de esos edificios que generan en quien los ve por primera vez una reacción que va más allá del reconocimiento arquitectónico. Genera algo parecido al asombro. Orizaba fue una ciudad clave en la ruta ferroviaria que conectaba el puerto de Veracruz con la Ciudad de México. Esa ruta no era sencilla de trazar ni de construir. El camino entre el puerto y el altiplano sube desde el nivel del mar hasta más de 2000 metros de altitud en una distancia relativamente corta. El relieve es brutal, con cañadas, pendientes pronunciadas y cambios climáticos abruptos que complicaron la ingeniería ferroviaria desde el principio. Orizaba quedó en un punto intermedio de ese ascenso, en una zona donde el clima es templado y la vegetación exuberante, y fue uno de los nodos más importantes de la línea. La estación que hoy existe en la ciudad refleja esa importancia. Es un edificio de dimensiones generosas, con una arquitectura que combina elementos del eclecticismo francés con detalles propios de la construcción regional veracruzana. Los franceses tuvieron una influencia determinante en la arquitectura porfiriana, y Orizaba lo muestra con claridad. Las proporciones, la composición de la fachada, el tratamiento de los vanos, los remates decorativos, todo apunta hacia esa influencia que llegó desde Europa durante las décadas en que México miraba a Francia como modelo cultural y estético. Lo que hace especial a la estación de Orizaba, más allá de su arquitectura, es su estado de conservación. En un país donde muchas estaciones históricas fueron abandonadas o demolidas, la de Orizaba sobrevivió con una integridad notable. Los materiales originales siguen presentes en buena parte del edificio. La estructura se mantiene sin las deformaciones graves que el abandono produce en los edificios históricos, y el conjunto, visto desde la calle o desde los andenes, sigue transmitiendo la autoridad tranquila de un edificio que fue construido para durar y que efectivamente duró. Orizaba fue también una ciudad industrial durante el Porfiriato y las primeras décadas del siglo XX. Sus textileras, sus fábricas, su cervecería, todo dependía del ferrocarril para mover materias primas y productos terminados. La estación era el corazón logístico de esa actividad industrial. Por sus vías pasaban los hilos que se producían en las fábricas cercanas, las materias primas que llegaban desde otros estados, las mercancías que salían hacia el puerto para ser exportadas. La estación no era solo un lugar para pasajeros. Era el nodo de una economía regional completa. Hoy el servicio de pasajeros no existe, como en casi todo el sistema ferroviario nacional. Pero la estación de Orizaba permanece como testimonio físico de todo aquello. Es uno de los pocos edificios ferroviarios del país que permite imaginar con relativa facilidad lo que fue, porque lo que fue sigue siendo visible con una claridad que el tiempo no ha borrado del todo. 3. La estación de Río Blanco. Río Blanco no es el nombre más conocido fuera de Veracruz, pero dentro del estado y dentro de la historia obrera de México,
Ese nombre tiene un peso específico enorme. En enero de 1907, en las textileras de Río Blanco, ocurrió una de las masacres obreras más significativas del Porfiriato. Trabajadores que protestaban por sus condiciones laborales fueron reprimidos con una violencia que dejó muertos, heridos y una huella en la memoria colectiva que todavía no se borra. Río Blanco es, en ese sentido, un lugar cargado de historia antes de que se hable de su estación. La estación ferroviaria del municipio tiene esa misma carga. Es un edificio que perteneció a una ciudad industrial construida alrededor de las fábricas textiles que definieron la economía de la región durante el Porfiriato. El ferrocarril llegó a Río Blanco para servir a esa industria, para mover el algodón que llegaba de otras regiones, para transportar los textiles que salían hacia los mercados nacionales y hacia el puerto de Veracruz en dirección a los mercados extranjeros. La estación sigue activa hoy, pero solo para carga. El andén de pasajeros, la sala de espera, los espacios que estuvieron pensados para las personas que viajaban, todo eso está abandonado. Y ese abandono tiene una calidad particular que quienes practican la exploración urbana conocen bien. No es el abandono destructivo de un lugar que fue saqueado o incendiado. Es el abandono lento y orgánico de un espacio que simplemente fue dejado atrás cuando su función desapareció. Los muros están ahí, los techos en su mayor parte también. La arquitectura industrial del edificio, austera y funcional, permanece con una presencia que las décadas de inactividad no han borrado. Fotógrafos de todo el país han documentado la estación de Río Blanco con una atención especial. Hay algo en la combinación de arquitectura industrial, historia obrera y abandono controlado que resulta fotogénicamente poderoso. Las líneas del edificio, las texturas del concreto y el metal envejecido, la luz que entra por ventanas que ya no tienen vidrio, todo eso genera imágenes que están en algún punto entre la belleza y la melancolía. Lo interesante de Río Blanco es precisamente esa dualidad. Es una estación que sigue funcionando para una parte de su propósito original, que es mover mercancías, pero que abandonó la otra parte, la que tenía que ver con las personas. Y en esa fractura, en ese espacio intermedio donde el uso industrial persiste y el uso humano desapareció, la estación revela algo sobre lo que le pasó al ferrocarril mexicano cuando dejó de verse como servicio público y empezó a verse exclusivamente como negocio de carga. 4. La estación de Maltrata. Hay pocas estaciones en México cuya ubicación geográfica sea tan determinante para entender su importancia como la de Maltrata. Esta no es una estación que se comprende mirando solo el edificio. Es una estación que se comprende mirando el paisaje que la rodea. Y ese paisaje es uno de los más espectaculares que el sistema ferroviario mexicano tuvo que enfrentar. Las Cumbres de Maltrata es el nombre que recibe el tramo montañoso donde la línea ferroviaria que conecta el puerto de Veracruz con el altiplano central enfrenta su desafío más dramático. El tren tiene que ganar varios cientos de metros de altitud en una distancia que la geografía no hace generosa. El terreno es escarpado, con barrancas profundas y pendientes que hicieron que los ingenieros del siglo XIX tuvieran que inventar soluciones que todavía hoy generan admiración entre quienes estudian la historia de la ingeniería ferroviaria. La solución que encontraron fue el sistema de lanzaderas o zigzag. En lugar de intentar subir en línea recta por una pendiente que las locomotoras de la época no podían vencer, la vía se diseñó en tramos alternados que avanzan en una dirección, llegan a un punto muerto, y luego el tren retrocede para continuar subiendo en la dirección opuesta. El efecto visual es el de un ferrocarril que zigzaguea por la montaña como si estuviera buscando el camino menos evidente. Y en cierto sentido lo estaba buscando, porque el camino menos evidente era el único posible. La estación de Maltrata existe dentro de ese contexto. Está ubicada en la montaña, con el paisaje de las cumbres como fondo permanente. A su alrededor,
La vegetación cambia con la altitud, la neblina aparece y desaparece con una frecuencia que hace que el lugar tenga siempre una atmósfera ligeramente irreal. Y el edificio de la estación, relativamente modesto comparado con las terminales urbanas de Orizaba o de Veracruz, gana en el contraste con su entorno una dimensión que los edificios grandes en ciudades planas no tienen. Llegar a Maltrata implica entender que el ferrocarril no fue solo un sistema de transporte, fue un acto de voluntad sobre la geografía, un intento de hacer que la naturaleza cediera ante la ingeniería. Las cumbres de Maltrata son el ejemplo más dramático de ese intento en el estado de Veracruz. Y la estación es el testimonio arquitectónico de que ese intento, durante décadas, fue exitoso. Quienes llegan hasta Maltrata hoy, sea por curiosidad histórica, sea por los atractivos naturales de la región, sea por el interés específico en la historia ferroviaria, encuentran un lugar que tiene esa rareza de los sitios que no necesitan amplificarse para impresionar. El paisaje hace el trabajo. La estación simplemente está ahí, en su punto, recordando que hubo un tiempo en que los trenes subían estas montañas con una regularidad que hoy parece increíble. 5. La estación de Córdoba. Córdoba es una ciudad que creció con el café y el azúcar. Su historia está marcada por las haciendas cañeras, por los cafetales que trepan por las laderas de la Sierra Madre, por la presencia de comunidades que durante el periodo colonial trabajaron esas tierras bajo condiciones que la historia registra con incomodidad. Y cuando el ferrocarril llegó al siglo XIX, Córdoba se convirtió también en un nodo agrícola e industrial que dependía de las vías para mover sus productos hacia los mercados nacionales y hacia el puerto. La estación de Córdoba refleja esa importancia. Es un edificio elegante, con una composición arquitectónica que no busca la ostentación pero sí la dignidad. Sus proporciones son correctas, sus materiales están bien tratados, y el conjunto tiene esa calidad de los edificios que fueron diseñados con cuidado por alguien que entendía que una estación no es solo infraestructura, sino también la primera imagen que una ciudad proyecta hacia sus visitantes. Lo que distingue a Córdoba en el contexto de las estaciones veracruzanas es algo que va más allá del edificio mismo. La ciudad tuvo, en su momento de mayor actividad ferroviaria, un barrio entero dedicado a las estaciones y a la infraestructura relacionada con el tren. Talleres mecánicos, bodegas, patios de maniobras, viviendas para el personal ferroviario. Todo eso formó un conjunto urbano que durante décadas definió una zona entera de la ciudad. Ese barrio ferroviario es una de las realidades más interesantes que el sistema de trenes dejó en las ciudades mexicanas. El ferrocarril no llegaba solo, traía consigo una economía, una comunidad, una manera de organizar el espacio urbano alrededor de sus necesidades específicas. Los ferrocarrileros eran una clase obrera con identidad propia, con sindicatos, con una cultura laboral que se transmitía de generación en generación dentro de las mismas familias. Y las ciudades que tuvieron estaciones importantes desarrollaron barrios que reflejaban esa cultura. Hoy, en Córdoba, esos espacios están en diferentes estados de conservación y uso. Algunos fueron reconvertidos, otros están en proceso de abandono, y la estación misma conserva suficiente de su arquitectura original como para que quien la visite pueda imaginarse lo que fue cuando los trenes llegaban cargados de café y salían hacia el puerto con las sacas ya preparadas para la exportación. La ciudad del Tratado, que así se llama a Córdoba en memoria del acuerdo firmado ahí en 1821, que reconoció la independencia de México, tiene en su estación ferroviaria otro tipo de tratado silencioso con el tiempo. Un acuerdo entre el pasado industrial y el presente que todavía no sabe bien qué hacer con esa herencia. Buenocendres Nazón no cercada. 6. La estación de Xalapa. Xalapa es la capital del estado, una ciudad de niebla y de yacarandas, de universidades y museos, de calles empedradas que suben y bajan por una geografía que no favorece la planificación urbana en línea recta. Es también, paradójicamente, una ciudad que el ferrocarril nunca conectó de manera directa con la ruta principal entre el puerto y el altiplano.
La orografía complicó las cosas y la línea troncal pasó más al sur, por Orizaba y Córdoba, dejando a la capital estatal fuera del eje ferroviario más importante. Lo que Xalapa tuvo fue una conexión con el ferrocarril interoceánico, que era la ruta alternativa que cruzaba el estado en una dirección diferente a la del ferrocarril mexicano. El interoceánico era en teoría la vía que conectaría el Golfo con el Pacífico, de ahí su nombre ambicioso, y su trayectoria pasaba por Xalapa antes de continuar hacia el interior del país. En la práctica, el proyecto no llegó a cumplir todas sus promesas, pero sí dejó en la capital veracruzana una estación que tiene méritos propios. La estación de Xalapa combina una arquitectura que respeta el carácter particular de la ciudad con una escala que refleja la importancia de la ruta alternativa que representaba. El edificio no tiene la monumentalidad de la terminal del puerto ni la elegancia refinada de Orizaba, pero tiene algo que los edificios bien adaptados a su contexto siempre tienen. Parece que pertenece al lugar donde está. Para una ciudad que creció alrededor de instituciones educativas y culturales, que siempre tuvo una identidad más ligada a las letras y las artes que a la industria, la estación de Xalapa tiene una escala y un carácter que encajan con esa personalidad. No es un edificio que intimida, es un edificio que invita o que invitaba cuando todavía había trenes que llegaban a sus andenes. La importancia histórica de la estación xalapeña tiene que ver también con lo que representó para la conexión de la capital del estado con el resto del país durante las décadas en que el ferrocarril fue el medio de transporte por excelencia. Antes de las carreteras modernas, antes de los autobuses de larga distancia, antes de los aeropuertos regionales, la estación era la puerta por donde Xalapa se comunicaba con México. Y esa función, durante el tiempo que duró, no fue menor. Hoy la estación existe en ese estado ambiguo que comparte con muchas otras del país. Un edificio histórico que perdió su función original y que todavía no ha encontrado completamente la siguiente. Pero la arquitectura está ahí, y con ella la memoria de lo que fue. 7. La estación de Atoyac. Hay estaciones que son recordadas por su esplendor y hay estaciones que son recordadas por su decadencia. La estación de Atoyac pertenece a esta segunda categoría y lo hace con una particularidad que la distingue de los simples edificios abandonados. Tiene una belleza específica en su deterioro que no tiene nada de accidental. Atoyac es un municipio del centro de Veracruz, en la zona donde la llanura costera empieza a encontrarse con las primeras estribaciones de la sierra. Su estación formó parte de la red ferroviaria que cruzaba esa región, conectando poblaciones que sin el tren habrían quedado aisladas de los mercados y de los flujos económicos que el ferrocarril generaba a su paso. Cuando el servicio de pasajeros fue cancelado y la actividad ferroviaria en esa línea se redujo o desapareció, la estación de Atoyac quedó como quedan los edificios cuando nadie los necesita para nada, entregada a su propio tiempo. La vegetación empezó a reclamar los bordes. La humedad característica del clima veracruzano hizo su trabajo en los materiales. Los muros se mancharon con la pátina que los años y la lluvia combinan de maneras que ningún pintor puede replicar deliberadamente. El resultado es un edificio que los exploradores urbanos, ese grupo de personas que buscan en el abandono una forma de arqueología contemporánea, han documentado con una insistencia que no tiene nada de casual. La estación de Atoyac aparece frecuentemente en videos de exploración urbana, en fotografías publicadas en redes sociales, en álbumes documentales que intentan preservar con imágenes lo que el tiempo está borrando con su lentitud inexorable. Lo que esas imágenes muestran es un edificio que tiene todavía su estructura, que conserva elementos arquitectónicos que permiten imaginar lo que fue, pero que al mismo tiempo está en ese proceso de transformación lenta que los edificios abandonados en climas húmedos experimentan. La naturaleza no abandona el terreno que el ser humano deja libre. Lo recupera, lo recubre, lo convierte en algo diferente que guarda dentro la huella de lo que fue pero que ya no lo es.
La estación de Atoyac es, en ese sentido, uno de los testimonios más honestos del fin del sistema ferroviario de pasajeros en México. No hubo una decisión de demolerla, no hubo un proyecto de reconversión, simplemente se fue quedando sola y lo que le pasó después es lo que le pasa a todos los edificios cuando nadie los cuida. El tiempo los va deshaciendo con una paciencia que los materiales no pueden igualar. 8. La estación de Fortín de las Flores. El nombre del municipio dice mucho sobre el carácter del lugar. Fortín de las Flores es una ciudad que construyó parte de su identidad sobre la abundancia vegetal de su entorno. Las flores, las plantas ornamentales, la exuberancia tropical que su clima húmedo y cálido favorece, todo eso forma parte de la imagen que el municipio proyecta y de la razón por la que quienes lo conocen lo recuerdan con una mezcla de nostalgia y afecto que no es común. La estación ferroviaria del municipio tiene esa misma cualidad. Es un edificio que no necesita ser extraordinario en términos arquitectónicos porque el paisaje que lo rodea hace una buena parte del trabajo. El entorno verde, la vegetación que en Fortín de las Flores crece con una generosidad que pocas regiones de México pueden igualar, convierte a la estación en algo más que un edificio de tránsito. La convierte en una escena. Pintoresca es la palabra que surge naturalmente cuando se describe la estación de Fortín, no en el sentido superficial de lo bonito sin profundidad, sino en el sentido más preciso del término. Es un lugar que parece hecho para ser pintado, fotografiado, contemplado. La escala del edificio, su relación con el espacio que lo rodea, la manera en que la vegetación local lo integra en el paisaje más amplio del municipio. Todo eso contribuye a esa cualidad que algunos lugares tienen de manera natural y otros nunca logran aunque lo intenten. La estación de Fortín de las Flores formó parte de la ruta que conectaba el puerto con el interior del país, y su función fue la misma que la de las otras estaciones de la línea: permitir que las personas y las mercancías se movieran por un territorio que sin el ferrocarril habría permanecido fragmentado en sus partes locales. Pero la manera en que ese papel general se traduce en este lugar específico tiene una dimensión estética que lo hace memorable incluso para quienes no tienen particular interés en la historia ferroviaria. Hay algo que decir también sobre los pueblos que crecieron alrededor de sus estaciones. Fortín de las Flores es uno de esos casos donde la estación no llegó a un pueblo ya formado, sino que contribuyó a dar forma al pueblo mismo. La llegada del ferrocarril cambió la economía local, atrajo nuevos habitantes, generó actividad comercial alrededor de los andenes, y todo ese proceso dejó su huella en la manera en que el municipio se organizó espacialmente. La estación no era exterior al pueblo. Era parte de su estructura más íntima. 9. La estación de Paso del Macho. Paso del Macho es un nombre que evoca algo específico en la memoria de quienes conocen la historia ferroviaria del centro de Veracruz. No es una ciudad grande ni una estación monumental. Es un municipio de escala humana, con una arquitectura que corresponde a lo que fue. Un punto en la ruta, importante por su posición geográfica, no por su tamaño. La estación de Paso del Macho tiene exactamente ese carácter. Es una estación clásica de pueblo, con una arquitectura que responde a los modelos tipológicos que el sistema ferroviario mexicano reprodujo en cientos de localidades a lo largo del siglo XIX y principios del XX. Muros de mampostería, techos de teja o de lámina, andenes que no pretenden ser monumentales pero que cumplen su función con una sencillez que hoy se lee como elegancia. Hay en esa tipología ferroviaria una coherencia que merece reconocerse. Las compañías ferroviarias que construyeron la red mexicana desarrollaron catálogos de edificios estándar que podían reproducirse con variaciones menores según las necesidades de cada localidad. El resultado fue una familia de edificios que, aunque no son idénticos entre sí, comparten una genética común que los hace reconocibles. Cuando alguien ve una estación de pueblo en Veracruz, en Oaxaca o en Jalisco, hay algo en la manera en que el edificio está organizado que lo identifica como parte de esa familia.
La estación de Paso del Macho pertenece a esa familia y lo hace con una autenticidad que los años no han falsificado. El tiempo ha envejecido el edificio, le ha dado la pátina que solo el uso real produce, ha marcado sus superficies con las huellas de las personas que pasaron por ahí durante décadas. Y esas huellas son parte del valor del edificio, no algo que haya que eliminar con una restauración agresiva. La nostalgia que genera la estación de Paso del Macho no es la nostalgia decorativa que algunos edificios restaurados producen, donde todo parece demasiado limpio para ser verdad. Es una nostalgia más honesta, la que surge de un edificio que vivió lo que representaba y que lleva esa experiencia inscrita en su propia materialidad. Las paredes saben lo que pasó por ahí, y aunque no lo digan con palabras, lo dicen con la manera en que envejecieron. 10. La estación de Tejería. Si hay una estación en esta lista que merece ser mencionada en cualquier conversación sobre los orígenes del ferrocarril en México, esa estación es la de Tejería, y la razón es muy concreta. Tejería fue parte de los primeros tramos inaugurados de la primera línea ferroviaria del país, la línea entre Veracruz y Ciudad de México, cuya construcción comenzó en 1857 y cuyo recorrido completo no estuvo listo hasta 1873. Ser parte de ese tramo inaugural no es un dato menor. Significa que la estación de Tejería vio pasar el primer ferrocarril de México. Significa que estuvo presente en el momento en que el país entró a una nueva era de movilidad, cuando la distancia empezó a medirse en horas y no en días, cuando el tiempo de viaje entre el puerto y la capital se redujo de manera dramática, y cuando el territorio nacional empezó a contraerse en la percepción de quienes podían usarlo. Tejería está ubicada en la zona donde la línea ferroviaria abandona el litoral y empieza su ascenso hacia el interior del estado. Es, en términos geográficos, uno de los primeros puntos donde el tren que salía del puerto encontraba la necesidad de negociar con la topografía que lo esperaba más adelante. Y esa posición, en el umbral entre la planicie costera y la sierra que se eleva al occidente, le dio desde el principio una importancia estratégica que su arquitectura modesta no comunica del todo. La estación de Tejería no es el edificio más imponente de esta lista. No tiene la monumentalidad de la terminal del puerto ni la elegancia refinada de Orizaba, pero tiene algo que ninguna de las otras estaciones de este recorrido puede reclamar con la misma legitimidad. Fue parte del principio de todo. Fue parte del momento fundacional del ferrocarril en México, de ese instante en que una tecnología que transformó el mundo llegó al país y empezó a hacer su trabajo. Eso le da a Tejería una dimensión simbólica que va más allá de su arquitectura. Es un lugar donde la historia del transporte en México empezó a escribirse con hierro y vapor, y ese comienzo está registrado en cada piedra del edificio, aunque las piedras no puedan decirlo en voz alta. El ferrocarril llegó a México con promesas enormes y en buena medida las cumplió. Conectó regiones que antes estaban separadas por distancias que parecían insalvables. Aceleró el comercio, la comunicación, la movilización de personas y de ideas. Generó ciudades en lugares donde antes no había más que cruces de caminos. Construyó una red de infraestructura que durante casi un siglo fue el sistema circulatorio del país. Y Veracruz, que fue el primer estado en tener esa red, guardó en su territorio las estaciones que cuentan esa historia desde el principio. Cada uno de los 10 edificios de este recorrido es un capítulo de esa historia. Un capítulo diferente, con su propio tono, su propio estado de conservación, su propia manera de relacionarse con el tiempo que pasó desde que el primer tren llegó a sus andenes. Algunos de esos capítulos se pueden leer todavía con claridad, como la estación de Orizaba o la terminal del puerto. Otros están escritos en una tinta que el abandono ha ido borrando lentamente, como la estación de Atoyac o la de Río Blanco. Y otros, como Tejería, tienen la particularidad de que lo más importante de lo que dicen no está en las palabras visibles, sino en la fecha que llevan inscrita, aunque sea invisiblemente, en su historia.
Lo que estas estaciones comparten, más allá de sus diferencias arquitectónicas y de sus distintas relaciones con el presente, es la condición de ser testigos. Testigos de un sistema que transformó México y que luego fue desmantelado con una rapidez que todavía genera debate. Testigos de una política que en los años 90 del siglo pasado decidió que el ferrocarril de pasajeros no era rentable y que el país podía prescindir de él. Y testigos, involuntarios y silenciosos, de las consecuencias de esa decisión en las comunidades que habían organizado parte de su vida alrededor de los andenes. Las consecuencias no fueron uniformes. En ciudades grandes como Orizaba o Córdoba, la cancelación del servicio fue un golpe económico y simbólico, pero la ciudad siguió adelante con sus propios recursos. En municipios más pequeños, como Paso del Macho o Fortín de las Flores, la desaparición del tren fue más difícil de reemplazar, porque el tren no era solo transporte, era también el vínculo que mantenía a esos lugares conectados con la economía más amplia del estado y del país. Y en algunos casos, como el de Tejería o el de las Cumbres de Maltrata, la pérdida del ferrocarril fue también la pérdida de una razón para que el mundo mirara hacia esos lugares. Cuando los trenes dejaron de pasar por las cumbres, el sistema de lanzaderas que había sido una maravilla de la ingeniería se convirtió en una curiosidad histórica que solo los entendidos van a buscar. Cuando la estación de Tejería dejó de recibir trenes, el primer tramo del primer ferrocarril mexicano se convirtió en un fragmento de memoria que la mayoría del país ni sabe que existe. Hay una conversación pendiente en México sobre lo que se hizo con el sistema ferroviario y sobre lo que podría hacerse todavía con los edificios que sobrevivieron. Esa conversación involucra temas de política de transporte, de conservación del patrimonio, de desarrollo regional y de identidad histórica. No es una conversación fácil porque los recursos son limitados y las prioridades siempre compiten entre sí. Pero mientras esa conversación ocurre, o mientras no ocurre, las estaciones siguen ahí. La de Veracruz sigue recibiendo visitantes como centro cultural. La de Orizaba sigue mostrando su arquitectura con la dignidad intacta de quien sabe que sobrevivió. La de Atoyac sigue siendo fotografiada por quienes encuentran en su abandono algo que los edificios nuevos no pueden ofrecer. Y la de Tejería sigue siendo el punto más antiguo de una historia que empezó cuando México decidió que el vapor y el hierro podían acercar lo que la geografía había separado. Estas 10 estaciones son sorprendentes, cada una a su manera. Algunas lo son por su arquitectura, otras por su historia, otras por su ubicación, otras por el estado en que el tiempo las dejó. Y una, la más antigua de todas, lo es simplemente por haber estado ahí cuando todo empezó.